Hablábamos, ¿no es cierto?, qué es el dengue y cuáles son sus síntomas para que la población esté muy atenta y sepa qué hacer. Y precisamente esa pregunta es la que le hago a usted. ¿Qué hacer cuando presentamos estos síntomas? Porque vemos, por ejemplo, en la región Piura, se ha presentado casos donde los hospitales incluso no se abastecen para atender la gran cantidad de casos. Sí, el dengue es una epidemia que tiene un carácter muy explosivo, que se comporta así regularmente. Incluso estamos ahora en una epidemia a nivel regional en todas las Américas. Brasil y Bolivia tienen también una gran epidemia en estos momentos junto con Perú. Y esta enfermedad se caracteriza precisamente por causar un gran número de casos con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor muscular, dolor articular, como lo manifiestan muchos de los pacientes. Y, y eso hace que muchas veces los hospitales o los establecimientos de salud se saturen por la gran cantidad de pacientes que juntos acuden por una atención. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es fortalecer estos establecimientos de salud. Precisamente ha sacado un decreto supremo el día de ayer, ampliando la emergencia sanitaria que ya había En sido 20 declarada regiones. previamente en 20 regiones, así es, para justamente movilizar recursos para contratar más personal, contratar más fumigadores, tener más salas de hospitalización para todos estos pacientes. La letalidad, si bien son números dolorosos, 79 fallecidos, es relativamente pequeño todavía comparado con el número grande de casos que tenemos, ¿no? Entonces, las personas que tienen estos síntomas deben acercarse a los establecimientos de salud para recibir una evaluación clínica y poder identificar a aquellos que tienen lo que conocemos como signos de alarma para a ellos tener un manejo especial, que es el tenerlos en observación, hidratarlos y todo, ¿no? Muy Sobre bien. todo son a pacientes que tienen fiebre persistente, náuseas, vómitos o que tienen algún tipo de sangrado, o sea que les baja sangre por la nariz o sangre en las encías. Esos pacientes requieren un especial cuidado y atención, Muy ¿no? bien. Ahora, ¿cuándo el cuadro se complica? ¿Por qué una persona puede presentar un cuadro realmente bien complicado que le puede llevar a la muerte? Sí, estos cuadros especialmente se dan en lo que se conoce como los extremos de la vida, ¿no? O sea, los niños pequeños, a menores de 5 años, como en lo que son los adultos mayores, los mayores de 60 años. Esos dos grupos son los que tienen una mayor susceptibilidad de hacer una enfermedad grave, ¿no? En ellos es lo que podemos ver lo que se conoce como el dengue severo, con sangrado y todas estas cosas. Entonces, estas personas, cuando tienen así fiebre persistente, sospecha que es dengue, deben acercarse prontamente al establecimiento de salud para poder recibir una evaluación adecuada y, si es necesario, quedarse en observación con una buena hidratación, manejo de temperatura, para evitar que se compliquen, ¿no? Ahora, todos los Ese es, establecimientos de salud cuentan con ese tema de evaluación para saber si es dengue. Me refiero a las postas médicas que hay en diferentes distritos, barrios de la capital y de diferentes partes del país. sí, se ha venido realizando una intensa capacitación a los médicos, que es siempre necesario porque el dengue a veces es una enfermedad un poco regional. El norte del Perú y la Amazonía están acostumbrados a ver dengue, pero el resto del país no, y son zonas relativamente nuevas. Para Lima, la extensión del dengue en estos momentos es relativamente nueva, ¿no? Siempre ha sido focos muy acotados, digamos, a diferencia de ahora que es un poco más extenso. Entonces, a través de la Escuela de Salud Pública del Ministerio de Salud se ha venido capacitando a todo el personal de salud para poder entrenarlos en el manejo de dengue, de manera que puedan reconocerse tempranamente estos signos de alarma que le mencionamos y evitar así que hayan complicaciones y hayan menos muertes lamentables que puedan ocurrir. Muy bien, y la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo trato a un paciente en casa que tiene dengue y tiene todos los síntomas que ya hemos comentado? Porque mucha gente a veces pregunta, ¿y si me contagio, me pasa algo por atender al paciente? ¿O cuál es la forma correcta de poder tener a un paciente con dengue en casa? Sí, hay un punto importante que es mencionado. El dengue no es como otras enfermedades como el COVID o la influenza que estamos acostumbrados a hablar, que se transmita de persona a persona, ¿no? O sea, yo no puedo transmitir a otra persona, a un familiar en la casa, sino que tiene que ser a través de la picadura del mosquito, ¿no? Entonces, pero si hay mosquitos en la casa, porque hay reservorios de agua, hay tanques de agua que no han sido tapados o lavados adecuadamente, y ahí crece el mosquito, es posible que este mosquito se infecte y cause una pequeña epidemia dentro del hogar entre varios familiares. Pero si, salvo eso, yo no debo tener miedo en poder atender a un paciente con dengue, en cuidar a mi familiar con dengue.
Ahora, el manejo de estos pacientes básicamente es bajar la temperatura con medios físicos, o sea, agua tibia, baño, ponerle pañitos húmedos en la cabeza y usar medicamentos como el paracetamol, ¿no? para bajar la No se fiebre. recomiendan para bajar la fiebre, no se recomiendan lo que se conocen como los antiinflamatorios, ¿no? Que son otros medicamentos que también pueden ayudar a bajar la fiebre, pero en estos casos de dengue Solo no se paracetamol. indican. Así es, solo paracetamol y una buena hidratación, tomar abundantes líquidos para poder manejar bien lo que se conoce como el medio interno. Muy bien. Pero si el paciente presenta fiebre persistente que no baja después de 3 días, paciente que empieza a presentar sangrado en las encías o por la nariz, o que tiene dolor abdominal, ¿no? Y vómitos, ese paciente debe acudir de todas maneras A al un establecimiento de establecimiento de salud salud. para buscar una evaluación médica. Muy bien, para terminar ya, doctor, se habla de la vacuna. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Tendremos, no tendremos vacunas? ¿Se está trabajando en ello? Sí, la vacuna es una opción importante que como Ministerio de Salud estamos evaluando y como todos los demás Ministerios de Salud de la región. Es una nueva tecnología que ha ido apareciendo y que está siendo evaluada también a nivel internacional. En este momento todavía ningún país de la región está usando la vacuna porque precisamente recién se está incorporando y evaluando. Esperemos que en el futuro podamos tener acceso a ella. En este momento que estamos en un brote de dengue en bastantes casos, la vacuna no nos ayudaría a solucionar el brote, ¿no? De hecho, no está indicada para el control de brotes, sino más bien cuando estamos en el llano de lo que se conoce de un número bajo de casos, poder empezar a vacunar, porque esta es una vacuna que requiere 2 dosis con un intervalo de 3 meses para poder tener una inmunidad que nos proteja realmente, Muy bien. ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de evaluación y de acompañamiento también con las agencias internacionales de cooperación que están evaluando también esta alternativa. Muy bien, estaremos atentos entonces a qué llegan, ¿no es cierto?, con este tema de la vacuna tan importante, más que todo las cifras que se están disparando poco a poco. Estuvo con nosotros Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias.